Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo donde vamos a platicar acerca de lo que ha estado pasando con el llamado superpeso. También vamos a platicar, perdón, un poco acerca de las causas que están generando este tipo de cambio tan favorable y también algunas consecuencias que pudiesen suceder. Ahora, antes de comenzar el video, les recuerdo, como siempre, si les gusta el contenido y quieren ver más contenido de este tipo, pueden suscribirse al canal. Comencemos. Bueno, lo primero es qué es lo que ha pasado, ¿no? Básicamente en el último mes, en lo que va del año, ha habido una apreciación significativa del peso, que es lo que observamos de acá, específicamente creo que ha sido de un 5 o 6%, lo cual es bastante para un tipo de cambio, insisto. Y obviamente también lo que ahí llama mucho la atención es que si vemos la gráfica en los últimos 5 años, pues nunca habíamos estado a un nivel tan bajo con el que estamos, digo, no en la recta chueca, pero a un nivel tan bajo con el que estamos ahorita, ¿no? De hecho, si nos vamos de 5 años, estamos todavía un poquito más elevado, ¿no? Obviamente ha habido mucha volatilidad en lo que ha pasado en los años, pero bueno, en general vemos que hemos llegado a un récord en los últimos 5 años, insisto. Ahora, vamos a platicar un poco acerca de las causas de esto, ¿no? Y antes de platicar más a detalle las causas, tenemos que dividirlas en corto y a largo plazo. ¿Por qué es importante esto? Es un poco lo que pasa con el mercado de valores, ¿no? A corto plazo existen mil y un factores, ¿no? Existen mil y un variables que determinan el precio de una acción. Sin embargo, a largo plazo, sabemos que si la empresa es más rentable, si genera más utilidades por acción, obviamente, va a terminar siendo o teniendo un valor más elevado. Es completamente lógico. Lo mismo pasa aquí un poco con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, a corto plazo existen millones de variables, desde especulación, temporalidad por inversión extranjera, que en este caso nos damos cuenta que de hecho la inversión extranjera en México ha sido bastante pues cíclica, ¿no? Y realmente tampoco es como que si hubiéramos visto, digo, sí tuvimos un récord histórico, no es histórico en los últimos 8 años de inversión extranjera, pero también hemos tenido puntos muy bajos, ¿no? Entonces tampoco podemos decir que en general es un factor que juegue mucho a favor o en contra del tipo de cambio. Ahora, ¿cuál es el factor realmente a corto plazo que está determinando todo el tipo de cambio? Son las tasas, es el diferencial de tasas, ¿no? Aquí no hay que romperse la cabeza, esto es política monetaria básica, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Si tú vas en Estados Unidos, tienes una tasa de interés del 4.75% con una inflación del 6.4%. Si le resta la tasa de interés de la inflación para tener tu tasa de interés real, te da un número negativo. Mientras que en México tenemos una tasa de interés del 11% versus en una inflación del 7.9%, lo cual si le restas, insisto, te da un número positivo aproximadamente de 3.09%. Entonces, este diferencial de tasas es lo que hace que personas extranjeras de otros países pues les haga bastante atractivo invertir en CETES, invertir en bonos mexicanos, lo que fuese, ¿no? Para tener un rendimiento real cuando en sus países pues no pueden obtener este rendimiento. Obviamente existen varios factores como riesgo político, riesgo económico y otros bastantes factores, pero aquí lo importante aclarar es que el diferencial de tasas ha estado muy, muy, muy a favor en México con respecto a años anteriores. Ahora, ahorita vamos, después de que veamos las causas a largo plazo, también quiero platicar un poco acerca del negativo de las tasas de interés tan altas, ¿no? Porque si han visto mis videos, les digo que este número no es tan susceptible, no es susceptible, no es tan sostenible a largo plazo. Y lo más probable es que las tasas de interés en un año estén o más bajas o algo raro haya pasado. Pero eso más adelante lo vamos a ver, insisto, al final del video. Ahora, ¿cuáles son las causas a largo plazo que al fin y al cabo son las que nos importan porque van a determinar el tipo de cambio de manera más estable? La realidad es que la principal causa, y si podríamos resumir todo en un solo indicador, es el diferencial que existe de money supply. Básicamente, cuánto dinero hay en circulación entre los países que quieren sacar el tipo de cambio. Vamos a poner un ejemplo. Este ejemplo no lo vamos a ver, de hecho lo voy a tachar aquí porque lo actualicé con números, lo acabo de actualizar con números a 5 años y aquí lo vamos a ver en la tabla para que lo veamos más a detalle, ¿no? Así que vamos a pasar a esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ya platicamos que la causa más importante es la money supply entre países, es decir, insisto, cuánto dinero hay en circulación. Entonces, si vemos acá el dinero o la cantidad de dinero que hay en circulación en Estados Unidos, obviamente hablando en dólares, vemos cómo ha aumentado en los últimos 1, 2, 3, 4, 5 años y lo que va del año 6. Si sacamos todo lo que ha cambiado, es decir, cuánto ha cambiado de este numerito a este numerito, nos damos cuenta que de manera acumulada la money supply ha aumentado un 51%.
2.8%, que es una brutalidad. ¿Que me refiero a esto? Si tú vas en el 2017 y lo comparas con el día de hoy hay 50% más dólares en circulación, lo cual, insisto, es una brutalidad. Sin embargo, si nos damos cuenta, la money supply normalmente cambiaba entre un 4 y un 6% de manera estable. Si nos vamos años más atrás, lo vamos a ver más claramente. Sin embargo, a raíz de la pandemia, los países se vieron obligados a estimular de manera exagerada por medio de estrategias fiscales, por medio de lo que se conoce como helicopter money y otras cosas, la economía para que no caigan en una depresión, y eso simplemente generó que la money supply o el dinero en circulación aumente de manera significativa. De hecho, si vemos el año 2020-2021, que fueron los 2 años principales de pandemia, esta money supply aumentó un montón, ¿no? Básicamente más de la mitad de todo lo que aumentó en este periodo, ¿no? Un 25% solo en este año y un 12.7%, lo cual, insisto, es una brutalidad. Al fin y al cabo, esta money supply se va a traducir en inflación, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo está la cosa en México? En México igual está bastante estable, si vemos acá un 5%, un 5.8%, y la diferencia que tuvo México con respecto a Estados Unidos es que en periodos de pandemia, la verdad es que no se dieron muchos estímulos, no hubo tantas ayudas, etcétera. Entonces la cantidad de dinero que se imprimió fue mucho menor. Específicamente, vemos acá como comparar un 25 contra un 11% y un 12-13% contra un 10%, ¿no? Sin embargo, ¿cuál ha sido la diferencia? La diferencia es que Estados Unidos en el 2020, a partir de 2022, empieza a tomar una estrategia de reducir la money supply para reducir o frenar el impacto inflacionario. Y esto es lo que observamos que pasa acá, donde la money supply decrece un 1.6%, lo cual es bastante. Insisto, si te vas en los años de historia, la money supply de Estados Unidos nunca había decrecido. La última vez que decreció fue en la Gran Depresión de 1930, para que tengan una idea. Obviamente tampoco había visto un crecimiento tan importante como el que hubo en estos años, ¿no? Entonces, más que nada, están tratando de regular el dinero que hay en circulación, porque hay mucho dinero en circulación al día de hoy. Ahora, en México, ¿qué es lo que pasa? Que en el 2022, a diferencia de Estados Unidos, que sí empezó a reducir su money supply, México no lo hace y la vuelve a aumentar un 9.7%. Solo ahorita, en el mes de enero, vemos que la tendencia ha cambiado y que están empezando ahora sí a reducir la money supply. No sabemos si es un factor de temporalidad de enero o en febrero vamos a seguir viendo la misma tendencia de reducción. Insisto, ¿en qué se traduce todo esto? En una money supply aumento acumulado del 47.4%, que si nos damos cuenta es un poco menor que el de Estados Unidos. Ahora, nosotros no podemos agarrar nada más el money supply y decir, bueno, entonces como en México se redujo el precio de la pesar, no, nos falta todavía un poquito más de tarea. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Ajustar para el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la teoría económica y monetaria nos dice que si tu país o tu crecimiento económico es de un 3% en un año, tú puedes aumentar tu money supply un 3% sin crear inflación, sí, básicamente sin generar inflación, ¿no? Entonces, es como que lo que puedes aumentar. Obviamente, si aumentas como un 4%, pues vas a generar un poquito de inflación. Si aumentas un 5%, vas a generar un poquito de inflación, sobre todo considerando que tu GDP creció un 2-3%, ¿no? Que es lo que normalmente hacen los países. A los países les gusta que haya un poco de inflación, obviamente controlada, esa es la palabra clave. Ahora, el GDP en Estados Unidos, si nos damos cuenta, en los últimos años, de manera acumulada, ha crecido un 10.6%. Lamentablemente, si nos vamos a México, en México el GDP, insisto, en todos estos años apenas ha crecido un 1.4%, lo cual es muy poquito, pero bueno, es otro tema. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Agarramos lo que se creó de money supply, le restamos lo que podemos atribuir a crecimiento económico, por así decirlo, y esto nos da el excess money supply, ¿no? Que es básicamente la money supply que va a generar inflación. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo al crecimiento económico del país. Nos damos cuenta que en Estados Unidos teníamos, obviamente hablando de estos años acumulados, un 4.1%, mientras que en México tenemos un 46%, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora sí? Agarramos el diferencial de estos dos, nos damos cuenta que México ha generado inflación o ha impreso de manera no desmedida, pero a lo mejor no concorda a la realidad, un 5% aproximadamente más que Estados Unidos. Entonces agarramos el tipo de cambio promedio del año 2017 y simple y sencillamente lo ajustamos a este porcentaje, ¿no? Entonces, ¿qué nos da este número? Este tipo de cambio es el tipo de cambio, obviamente es una aproximación, pero sería como el equivalente al valor intrínseco del tipo de cambio, ¿no?
sería el tipo de cambio que debería de haber de acuerdo a todo lo que se ha tomado. Insisto, a largo plazo, por a corto plazo puede variar por varios factores, ¿no? Entonces, a corto plazo deberíamos de tener un tipo de cambio de 19.83 pesos por dólar, que si nos damos cuenta está muy por encima de este 17 que tenemos al día de hoy. ¿A qué quiero llegar con esto? Que este superpeso no va a ser sostenible a largo plazo, hablando de 2, 3, 4 años. No vamos a tener este tipo de cambio. Al menos que, o siendo la única excepción, que por alguna razón México siga reduciendo su money supply con respecto a Estados Unidos, ¿no? Entonces, insisto, hay que siempre, por eso le estoy dando seguimiento a estas variables de manera mensual, que es cuando se sacan para, bueno, excepto el GDP que es trimestral, para darle seguimiento al valor intrínseco del tipo de cambio y cómo va cambiando de acuerdo con el paso de los años. Ahora, este numerito que ven acá en rojo, que es el pending inflation, es la inflación que todavía no se ha demostrado en el sistema, ¿no? De hecho, si vemos un ejemplo, la inflación en Estados Unidos en este periodo ha sido de un 21.1%. A este 4.1% le restamos este 21.1%, obviamente acá por temas de decimales, nos da una inflación pendiente, por así decirlo, que todavía no hemos visto el sistema del 20% en Estados Unidos. Y en el caso de México, como ya se reflejó más inflación, básicamente un 30% en este periodo, tenemos una inflación pendiente un poquito más baja, ¿no? Ahora, ¿qué significa? ¿Significa que el próximo año va a haber un 20% de inflación? No, porque este número va cambiando, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es que qué pasa si el 2023 y terminamos el año y el money supply se redujo un 10%. Pues aquí va a haber un 10% en menos de inflación pendiente. ¿Qué pasa si además ya vimos un 7% de inflación este año? Insisto, estoy haciendo proyecciones por decir. Bueno, ya se va a quedar un 3%, etcétera, ¿no? Entonces, este número no significa que vaya a haber un 20%, sino es como que la inflación acumulada en el sistema todavía que hay. ¿Cómo va a salir esta? Va a salir con el aumento o reducción de la money supply. Obviamente, reducción va a hacer que la inflación pendiente se reduzca. Va a salir igual con la inflación que estamos observando, obviamente. Y también se va a ver reflejada el crecimiento económico, ¿no? Obviamente, si sigue creciendo más la economía, pues esto va a bajar la inflación pendiente que tenemos con respecto al money supply, ¿no? Entonces, básicamente es cómo funciona esto. Insisto, no significa que va a haber un 20% de inflación, obviamente, y no necesariamente significa que la tengamos que ver este año, ¿no? También puede ser que saquemos, por así decirlo, el sistema un 5% de inflación de Estados Unidos, la money supply se reduzca un 2%, y haya un crecimiento económico del 2% en Estados Unidos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces acá tendríamos un 9% que va a salir del sistema y nos vamos a quedar con un 11% que todavía vamos a tener vigentes para el año posterior, ¿no? Para el 2024. Entonces aquí quiero llegar con esto, que mientras más rápido reduzcan la money supply, más rápido se va a ir sacando la inflación. Obviamente existe el riesgo que mientras más reduzca la money supply, pues puedes crear una recesión económica. Entonces es una por otra, ¿no? Ahí no es tan fácil, ¿no? Mismo caso con México, vamos a ver cómo va a ir saliendo esta inflación poco a poco del sistema, que básicamente es lo que hemos estado observando de años anteriores. Y como les comenté, aquí hay dos caveats que deben de tener en cuenta. Uno, este número pending inflation nunca va a ser 100% exacto, simple y sencillamente porque la forma en la que mide la inflación tanto Estados Unidos como México no podemos decir que es la mejor forma de medirla o la inflación real hasta cierto punto, ¿no? Sabemos perfectamente que los gobiernos a lo mejor cambian a veces inclusive la forma de medir la inflación para que esté un poquito a su favor o juegue un poquito a su favor. Pero bueno, este es un aproximado nada más para que veamos cómo va la tendencia, qué es lo que está sucediendo y qué son las expectativas que tenemos para el tipo de cambio en los próximos años. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de tener un tipo de cambio positivo? Obviamente estoy suponiendo que ese tipo de cambio de superpeso se mantiene todo el año, ya es decir, o inclusive baja más, aumenta más el peso. ¿Por qué digo esto? Porque si se dan cuenta, aquí lo que importa, de hecho, si vemos el tipo de cambio, lo que estamos poniendo acá, por ejemplo, si en 2023 dicen 18.73. ¿Por qué 18.73? El tipo de cambio está a 17.96. Bueno, es que este es el promedio en lo que llevamos. No es importante porque que un día baje mucho o que 2 días baje mucho no se representa, o sea, representa mucho ruido en la información. Ahora, si tomamos de que en los 300 días estuvo en un promedio de 17 pesos, pues bueno, entonces ya podemos decir que es algo más realista hasta cierto punto, ¿no? Entonces es importante tener, estamos utilizando promedios del tipo de cambio. Pero bueno, ¿cuáles serían las consecuencias en caso de que la tendencia siguiese igual? Bueno, realmente si somos un país exportador neto, que sí lo somos en México, que significa que exportamos más de lo que importamos, nos conviene más que la moneda se deprecie. ¿Por qué? Porque esto genera que seamos más competitivos a nivel global. Entonces, así por ende, no tiene ningún beneficio que el peso se aprecie. ¿Cuál sería el beneficio si seríamos o si fuésemos un importador neto? Es decir, que importemos más de lo que exportemos, como es por ejemplo Estados Unidos. Entonces sí nos conviene tener un precio, pero en un peso fuerte, porque esto va a ayudar a reducir la inflación y aumentar por ende el crecimiento económico.
Sin embargo, no es el caso, entonces también esto quiero aclarar. Y otro punto importante que les comentaba es que las tasas de interés tan altas no son sostenibles a largo plazo, ¿no? Y de hecho tienen consecuencias bastante negativas. La primera y más importante es que frenan la economía. De hecho, lo que quiere hacer Banxico es frenar la economía o crear una especie de crisis económica, la cual permita reducir de manera importante la demanda y por ende bajar la inflación de ciertos bienes y servicios, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere hacer Banxico, subiendo las tasas, eso es lo que está buscando principalmente, frenar la economía. Entonces, esto obviamente no es algo bueno a corto plazo, porque si tenemos una crisis económica, pues bueno, a nadie le gusta tener una crisis económica por cuestiones lógicas, ¿no? Y el segundo punto importante que lo hablé en los videos anteriores con un análisis más detallado es que imponen una carga al gobierno mexicano, ¿no? Porque pues hay que recordar que cuando tú compras un CETE al 12%, el que te está pagando ese 12% es el gobierno, ¿no? El gobierno es el que está asumiendo ese costo de la deuda. De hecho, ya salieron los datos de enero, del mes de enero, están en la página de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De hecho, si no los han visto, se los recomiendo que lo lean porque están muy, muy interesantes. Algunos highlights fue que los ingresos siguen subiendo, lo cual es bastante bueno. Una parte importante sigue siendo de petróleo, pero también hay una parte que sigue siendo de las tributaciones, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno está, no necesariamente está cobrando más impuestos porque no han subido las tasas de impuestos, pero a lo mejor está siendo más efectivo en recolectar los impuestos combinado con un crecimiento económico del país. Entonces eso es bueno. ¿Cuál es lo malo del reporte? Que el costo de la deuda aumentó un 48% año con año, ¿no? Esto es una brutalidad. El costo de financiamiento del gobierno está subiendo de manera muy importante y esto está generando que el déficit, es decir, que el dinero que pierden, por así decirlo, año con año, sea cada vez mayor. Por ende, no creo, creo que va a llegar un punto en el que Banxico se va a ver obligado a tener que reducir las tasas, ya sea porque creen en una recesión económica o por presiones del gobierno, que no deberían pasar porque es un organismo autónomo, sí, pero pues ya estás poniendo mucha carga monetaria al gobierno mexicano, ¿no? El gobierno mexicano ante esto, ¿qué es lo que puede hacer? Suponiendo que no pudiese influir a Banxico, lo único que pudiese hacer, insisto, es aumentar los impuestos, que como ya platicamos, no creo que sea una opción muy viable, y la más viable, entre comillas, es reducir los gastos, ¿no? Pero pues bueno, ¿dónde reduce los gastos? Eso también es otra cosa importante, ¿a quién le vas a recortar gastos? Entonces se vuelve un poco complicada la situación. Entonces por eso creo que la mejor situación que puede ser para el gobierno americano es que las tasas bajen, ¿no? Para empezar a bajar ese costo de deuda que sigue aumentando de manera importante antes de que se vuelva un problema que ya no se pueda controlar. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido, como siempre, pueden apoyar con un like, suscribiéndose y nos vemos en el próximo.